Hola, buenos días. Me llamo Rafael Martel, tengo 51 años. Nací en un pueblecito muy pequeño de Ronda, en la provincia de Málaga, llamado Montecorto, y vamos a hacer una entrevista sobre la transición política en España. ¿Es Adolfo Suárez la figura clave de la transición? ¿Por qué? Indudablemente sí, sí, porque en ese momento no se podía pasar de una dictadura, después de 40 años, a una persona que liderara el gobierno de izquierdas, porque los militares todavía no lo aceptaban muy bien. Por tanto, este hombre, que a pesar de venir de la derecha, era un hombre muy moderado y supo cuadrar todo bastante bien para que pasáramos una transición bastante tranquila. ¿Qué supuso la transición española para la sociedad del momento y para ti y tu familia? Para la sociedad del momento, después de 40 años de una dictadura como esta, que había sido bastante dura, supuso, creo que, vamos, un aire limpio que revitalizó a España entera, sobre todo a la gente joven como yo, que en aquel momento, digamos, que salíamos al mundo y que veíamos cómo incluso en el colegio ya se había esa apertura que los nuevos profesores ya traían consigo. ¿Recuerdas alguna anécdota cuando llegó la transición? Sí, recuerdo una que me llamó mucho la atención, no se me ha olvidado nunca, y es que cuando yo tenía 12 años estaba en la plaza de mi pueblo con mi abuelo y otros señores mayores hablando de las próximas elecciones que iba a haber. Y recuerdo que yo le pregunté a mi abuelo si iba a votar al Partido Socialista, y al decirlo con voz normal en vez de una plaza pública, como todavía había un cierto miedo, mi abuelo, recuerdo que me miró y me dijo: "Ch, cállate". ¿Cómo era la educación durante la transición? La educación durante la transición fue mejor que antes, se notó bastante, porque antes de la transición yo recuerdo que a mí nadie me enseñaba nada de política en el colegio. Geografía, historia y lo de siempre. Y en el momento que vino la transición, los nuevos profesores que llegaron sí que ya nos hablaban de política. Ya empezaban a decirnos la diferencia que había entre los diferentes partidos que podía haber en unas elecciones, lo que unos quieren y los que otros. Y evidentemente, a pesar de que éramos bastante jóvenes, entendíamos que la apertura se estaba realizando ya. ¿Hubo más turismo y emigración durante la transición que durante el franquismo y por qué? Vamos a ver, más turismo sí, indudablemente, porque la gente que tenía miedo a venir a un país democrático, o sea, a un país dictatorial, al venir a un país democrático, sobre todo un país como España, con muchísimas playas, con un nivel de vida bastante inferior al que había en países de cualquiera de Centro Europa, o de los Pirineos hacia arriba, pues evidentemente, dado el nivel de vida tan bajo, venía muchísima gente más. Y luego también había emigración, pero no emigración de España hacia afuera como antes de Franco, o durante Franco, sino del campo a la ciudad, con vistas a mejorar cada uno su nivel de vida y su empleo. ¿Qué le parecía a Adolfo Suárez como presidente? ¿Le gustaba alguno otro más que él? Me parecía un político buenísimo, porque era un señor que, a pesar de que venía de la derecha, yo creo que se le notaba que quería aperturar el país, y por lo tanto supo jugar muy bien todos los elementos que tenía a su favor para que la transición fuera, como fue, un modelo a seguir. ¿Le gustaba otro más que él? En aquel momento no me gustaba ningún otro político, porque tenías que irte o a seguir con la derecha, con lo cual ya llevamos 40 años, estamos bastante bien servidos, o irte a la izquierda, que en ese momento podía ser un poco agresivo, pasar directamente a la izquierda. Por lo tanto creo que fue mejor un señor que, viniendo de la derecha, era bastante moderado y se fue aperturando hacia la izquierda. ¿Qué le parecía a UCD? ¿Le gustaba como partido? UCD creo que en aquel momento fue un partido que supo aunar a toda aquella gente que, aun viniendo de la derecha, tenía visión de Europa, de aperturismo y de nuevas libertades, y creo que jugó su papel muy importante y creo que vital. ¿La población se involucró más durante la transición en la política? Sí, por supuesto. O sea, yo recuerdo cuando empezaron las primeras huelgas de los trabajadores, que hasta entonces no había nadie que se atreviera a salir a la calle para reivindicar derechos. Y a partir de la transición sí que nos empezamos a movilizar en las fábricas, pero exigiendo menos horario, más medios, todo aquello que implica una mejora laboral. ¿Cambió el papel de la mujer? Sí, porque hasta entonces yo el papel de la mujer que recordaba, pensando sobre todo en mi madre, en mi abuela y las señoras que vivían alrededor de nosotros, era meramente un papel de servicio en casa, simplemente. O sea, hacer la comida, comprar, hacer las camas, limpiar la casa, absolutamente nada más. A partir de ese momento, sobre todo la gente más joven, empezó a pedir empleo de otras cosas que no fueran estar en casa, y evidentemente se notó que cambió rápidamente, y la mujer empezó a ocupar un lugar bastante importante en la sociedad. ¿Qué aspectos
positivos tuvo la transición? ¿Tuvo alguno, y si tuvo alguno negativo? El aspecto positivo que tuvo la transición fue pasar de un estado de dictador total a un estado de libertad con muchísima velocidad, con muy buena adaptación del pueblo hacia las nuevas libertades y con unas ansias y una pasión por conocer todo tremenda, vamos. Sí, fue muy bueno. ¿Y tuvo algún aspecto negativo? Vamos a ver, el único aspecto negativo que pudo tener la transición fue la dureza que presentó la policía y las fuerzas de orden público para contrarrestar todo aquello que la gente pedía en las calles por medio de huelgas y de manifestaciones, cuya dureza fue tremenda, incluso llegó a haber muertos. Ese es el único aspecto negativo que tuvo la transición. ¿Cómo se vivía en el campo o en la ciudad? En el campo tal vez de una manera más tranquila, puesto que la gente del campo suele ser más sencilla y no se preocupa tanto a lo mejor en aquel momento de la política. Todo lo contrario que la ciudad, que sobre todo por el movimiento estudiantil universitario, pues la gente se implicaba de una manera brutal en cuanto a todo tema de reivindicaciones, huelgas, manifestaciones, todo lo que lleva consigo una apertura política de un país de dictadura a una democracia, con todo lo que lleva consigo en cuanto a nuevas aperturas de todo, vamos.